Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de SITS Talent Café, un espacio para conversar acerca de la revolución y evolución en las formas de trabajar. Les habla José María Imas del Río, Sales Manager de SITS, la comunidad de talento on demand que está evolucionando la forma de trabajar. Bienvenidos a un nuevo episodio de SITS Talent Café. Hoy vamos a hablar de cómo una organización como Galicia se prepara justamente para las demandas de talento del 2025. Nos acompaña Bárbara Reich, líder de aprendizaje en Galicia, y nos va a estar contando cómo se anticipan justamente al desarrollo de nuevas habilidades, a encontrar el talento correcto. Bienvenida, Bárbara. Gracias, muchas gracias por la invitación. Súper feliz de estar acá. Ya te puedo decir Barbie, me parece, ¿no? Ya nos podemos decir Ok, así. perfecto. Bueno, Barbie, me gustaría que puedas contar un poco tu trayectoria para ir introduciendo a la audiencia y después ya nos adentramos más en los temas que vamos a conversar. Bueno, ya estoy grande, así que la voy a sintetizar porque mi recorrido es extenso y ecléctico. Yo soy licenciada en educación, hice una maestría en Derechos Humanos, así que tengo una trayectoria por organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos, especialmente organizaciones vinculadas con la diversidad sexual. Luego trabajé, por ejemplo, en un bioparque. Luego trabajé en empresas metalúrgicas y ahora estoy en el Grupo Financiero Galicia. Así que, bueno, si hay algo de lo que puedo hablar en primera persona es sobre la vertiginosidad de los cambios y el despliegue de habilidades en contextos muy diversos. Muy bien, muy diverso, la verdad. Muy toda la diverso, experiencia. muy diverso. Barbie, como para meternos ya en el primer tema, desde la pandemia a la actualidad sufrimos una transformación digital enorme y ¿cómo afecta eso hoy en día al aprendizaje? Bueno, me parece súper clave arrancar por esta pregunta. Justo estuve escuchando algunos de los podcasts que tienen en la plataforma y lo escuchaba Ale Melamed en el 2021, hablando de que lo que cambió con la pandemia no fueron las reglas del juego, lo que cambió fue el juego. Entonces lo que puso, me parece, desde mi perspectiva, la pandemia sobre la mesa fue la capacidad de las organizaciones y las empresas de desplegar rápidamente las habilidades técnicas que tenían que desplegar para alcanzar de todos modos, en ese contexto radicalmente distinto, los objetivos que tenían. Las empresas son las personas, con lo cual eso desafió mucho a las personas que éramos parte en ese momento de las organizaciones. Y creo que más que nunca se pusieron sobre la mesa no solo las habilidades técnicas duras, hard, para desplegar nuestros roles, sino las habilidades blandas. Esta capacidad de lectura crítica muy rápida del contexto, de empatizar rápidamente con el otro, sobre todo los roles de liderazgo, la inteligencia emocional para manejarse en estos contextos tan inciertos y ambiguos. Y respondiendo más directamente a tu pregunta, creo que fue una muy buena oportunidad para las áreas de recursos humanos, desarrollo y aprendizaje específicamente, para materializar un eslogan que veníamos repitiendo hace mucho, que tenía que ver con ser socios estratégicos del negocio en forma concreta y efectiva, estar en la mesa de toma de decisiones. Muchos pudimos en nuestras organizaciones aprovechar ese momento para que eso ocurriera y ser parte de este análisis y de la solución. Entonces, desde la perspectiva de aprendizaje, tuvimos que hacer esta lectura crítica muy rápido, entender dónde estaban los dolores organizacionales de las personas para poder dar respuesta a lo que había que dar respuesta y desplegar las soluciones que había que desplegar. Bien. Y si yo te tengo que preguntar los 3 desafíos más grandes que enfrentaron con esta nueva realidad, ¿cuáles podrían ser? Me parece que el primero, te diría, fue el reconocimiento o el registro de la necesidad de subir nosotros mismos técnicamente un nivel, porque el contexto lo demandaba. Teníamos que estar mirando más arriba de lo que solíamos mirar. Me refiero más a las áreas de desarrollo y de aprendizaje, ¿no? El segundo, te diría que una vez logrado el primero y habiendo hecho esa mirada analítica, fue tecnológico. Nuestros espacios de formación y de conversación eran básicamente presenciales. Las organizaciones que no habían desplegado todavía ecosistemas tecnológicos para dar respuesta y corrieron un poquito atrás de las pelotas. Obligados. Obligados, tuvieron que
instalar y la agilidad que en algunas organizaciones como Galicia ya se venía trabajando, pero en otras distancias tremendas, bueno, fue un must, ¿no? Como Sí. el que no se adaptaba o el que no agilizaba o el que no abrazaba la tecnología y las dinámicas de ese momento, bueno, quedaba un poco afuera. Y hoy encontraron también ese híbrido, o es 100% digital, o ya volvieron a algo presencial de este tipo de capacitaciones. Mira, estaba buenísima tu pregunta porque en lo personal, lo que me pasaba con la pandemia, a mí me gusta mucho la gente. Dentro de mi carrera ecléctica, si querés, la constante son las personas. Y a mí me gusta el encuentro, y me gusta hacer esto, Claro. tocar, y me gusta ver la sonrisa, y me gusta... Entonces, una de mis principales preocupaciones a nivel personal era la distancia que marcaba la pandemia. Y a nivel profesional era cómo vamos a lograr estos objetivos sin empatía, sin cercanía tal como la conocíamos, ¿no? Entonces me fui y me olvidé cuál era el corazón de la pregunta, pero creo que tenía que ver con los desafíos, ¿no? Y la presencialidad, y cómo habíamos... Entonces a lo que quería ir era Exacto. que creo que pudimos surfear esta ola con todos estos desafíos y cómo lográbamos esos objetivos a través de la digitalidad. Nuestras propuestas fueron online durante mucho tiempo, 2 años, si no 3 o 4 en algunas organizaciones. Y sabés que este año, sobre todo, empezó a ocurrir el año pasado, desde mitad de año en adelante. Nosotros la primera mitad del año del 2023 mantuvimos la virtualidad en nuestras capacitaciones, pero cada vez más se nos demandó presencialidad. Al punto tal que este año explotó, la mayoría de los líderes y de las personas, los colaboradores individuales, nos pedían espacios de encuentro. Estaban bastante cansados, estamos bastante cansados, creo, de no solo las reuniones virtuales, sino la concentración que necesitas para seguir atento en un espacio de aprendizaje una cierta cantidad de horas, con los desafíos intelectuales y la multiplicidad de estímulos que se despliegan cuando estamos en la compu. Con lo cual, en forma sintética a tu primera pregunta, estamos volviendo a la presencialidad para mi tranquilidad personal y profesional. Hay que encontrar bien El equilibrio. Exactamente, Estamos sí. un poco en esa. La verdad Bien. que te diría que estamos en un 40-60. 40% virtual, 60% presencial en lo que son capacitaciones en vivo, sincrónicas, se llaman Bien. técnicamente. De vuelta, no por mi deseo personal, sino porque nos lo pide el negocio. Bien. Y metiéndonos un poco más en el tema de las habilidades. Nosotros en SEED somos fieles creyentes de lo que se denomina hoy como Skill First Organizations, y nos basamos en poder conectar el talento ya no más por roles, sino mucho más por habilidades. Podés tener un rol toda tu vida en una carrera, en una compañía, pero tenés desarrolladas estas habilidades que pueden ser aplicadas en otro tipo de trabajo. Entonces, en base a eso, ¿cómo hoy en Galicia mapean las habilidades de los colaboradores? Bueno, y a partir de ahí es que empiezan a priorizarlas, me imagino, ¿no? ¿Puedes contarnos eso? Sí, mira, esto también nos planteó un desafío a las organizaciones, a las áreas de recursos humanos fuertísimo, porque no era la lógica con la que veníamos trabajando. Acuerdo 100% que definitivamente va por ahí. Desde lo que es por lo menos el equipo de aprendizaje Galicia, esto fue algo que empezamos a hacer en principio en el diálogo con los líderes. Entender rápidamente cuáles son... Es una conversación que mantenemos, te diría, bastante periódicamente. Entender cuáles son sus objetivos de negocios, cómo están sus equipos en términos de habilidades para alcanzarlos y cómo desde los equipos de desarrollo de aprendizaje podemos ayudarlos a acelerar o desarrollar las habilidades que tengan que desarrollar para alcanzar esos objetivos. Y a partir de ahí lo que armamos son caminos bastante, me sale decir artesanales, pero como contrario a masivo. No todo el mundo necesita desarrollar ad hoc. Bien. No todo el mundo necesita desarrollar las mismas habilidades en el mismo momento. Entonces, entender bien esta necesidad puntual de cada área de negocio y eventualmente de los individuos y apoyarnos después en tecnología para escalar. Esa es la estrategia que nosotros estamos llevando adelante. Entonces, traducir mi conversación con el negocio en términos de habilidades y desarrollar las estrategias de formación que en algunos casos
son de escala baja y en algunos casos de escala más masiva, apoyándonos en la tecnología con la que contamos. Bien, en un capítulo anterior hablamos también de que hay organizaciones que obviamente hay necesidades del negocio para hacer un reskilling, upskilling, pero también le dan como el poder al colaborador o al talento de también elegir su propio camino. Eso, ¿cómo lo hacen hoy en día en Galicia? Buenísimo que me das pie para contar eso. Lo que intentamos hacer es, digamos, por un lado la conversación que te acabo de contar y que eso de alguna manera direcciona el desarrollo de los colaboradores. Por otro lado, lo que tenemos son conversaciones. La conversación es un dispositivo clave en el desarrollo del talento en Galicia. Invitamos a conversar todo el tiempo a los líderes con sus colaboradores y en esa conversación sale un poco mi expectativa de desarrollo, tu expectativa como líder respecto a mi desarrollo, pero ahí también pongo sobre la mesa la mía y para dónde quiero ir y qué me gustaría para este año. Y entonces lo que hacemos es disponibilizar recursos. Intentamos disponibilizar la mayor cantidad, variedad de tipo de recurso, de profundidad de recurso. De vuelta, la tecnología, construimos un ecosistema digital al servicio de aprendizaje bastante robusto hace 1 año y medio, que lo que nos permite es que frente a la necesidad que tengas, por un lado podés meterte en nuestro campus y agarrar la pastilla que necesites, en el formato que lo necesites, con la profundidad que la necesites, cuando la necesites. Y por otro lado, para desafíos de desarrollo más robustos, disponibilizar otras estrategias, que puede ser un coaching, que puede ser un mentoring, que puede ser una conversación entre pares, que puede ser que participes de un proyecto más desafiante, que puede ser una capacitación tradicional. Bueno, eso, intentamos desplegar la mayor variedad de recursos posibles para que vos puedas elegir lo que deseas en el momento en que lo deseas. Está muy bueno. Y me surge también una pregunta acá, Barbie. ¿Viste el concepto de Workforce Planning? Que justamente es planear a principio de año lo que vamos a necesitar de talento. Por un lado, obviamente estás involucrada vos en lo que es qué habilidades necesitamos desarrollar en los colaboradores, si vamos a salir a buscar afuera al talento que no tenemos, justamente, o, como hace SEEDS, tomar prestado cierto talento. ¿Cómo manejan ese gap de tiempo en llegar al aprendizaje que ustedes plantearon? A lo que me refiero es, ok, necesitamos esta habilidad, vamos a desarrollarla y nos va a durar 6 meses o el tiempo que dure. ¿Qué hacen en esos 6 meses que todavía no está desarrollada esa habilidad que están buscando? Transpiramos. No, mentira. Bueno, creo que me estás dando pie a algunas cuestiones, ¿no? Es verdad que en muchos campos del saber la vertiginosidad de los cambios es mayor que en otra. Ejemplo, IT, data, ciberseguridad. Sí. Lo que intentamos hacer en primer lugar es adelantarnos lo más posible a eso, de vuelta en términos de los recursos que disponibilizamos, pero cuando tenemos cierto gap, creo que lo que hacemos es, sí, por un lado, una propuesta posible es invitar un tercero que nos ayude a acelerar esos proyectos que quizás tenemos trabados por falta de habilidad o conocimiento interno. Esa podría ser una alternativa. Pero la otra te diría que si sos un líder que me viene a plantear este desafío, pensaría un poco en los perfiles que tenemos y cuáles son las estrategias de aceleración de esas habilidades más rápidas. Bien. Está bueno, está bueno. Y me diste el pie como para preguntar más en concepto de los líderes. Entiendo que cuando hay una necesidad de llevar a los colaboradores habilidades para desafíos del negocio, creo que los líderes juegan un papel fundamental acá. Lo dijiste antes, más que nada en la parte de inteligencia emocional. ¿Y cómo es esa formación desde su lado con los líderes de cara también a sus propios equipos? Mira, también los cambios son vertiginosos ahí. Antes, viste, las organizaciones tenían como los planes de formación en liderazgo muy estandarizados. Estaba el programa de semillero de jóvenes profesionales, el programa de formación de mandos medios, el programa de formación, y se repetían todos los años con cambios muy sutiles. Todos pasaban por la misma formación, vos ya sabías que si pasabas de este nivel a este nivel ibas a recibir la formación de tal proveedor prestigioso, etcétera, etcétera.
el mundo cambió y eso implica más laburo y más desafiante para estas áreas a las que pertenezco, porque no puedo ofrecer lo mismo todos los años porque los desafíos cambian. A modo de ejemplo, el año pasado, por ejemplo, en Galicia, la formación para nuestros mandos medios, que serían jefaturas, nosotros los llamamos líderes, ya sea cual fuera el nivel, pero serían los mandos medios, estuvo muy enfocada a desafíos de negocios más técnicos y quizás un poco menos y más quirúrgico a habilidades blandas, específicas. Bueno, este año Galicia compró el HSBC, por ejemplo. Entonces yo no podía, definitivamente, el escenario cambió muy radicalmente. No es que deja de estar vigente el desafío técnico que tenía el año pasado desde los roles estratégicos de liderazgo, pero se ponen mucho más en juego en estos contextos las habilidades blandas. Y hacia ahí fuimos. Entonces, si te tengo que responder muy contextualmente, la formación de nuestros líderes hoy está muy enfocada en habilidades blandas, porque lo que necesitamos en el marco de esta integración para que sea exitosa es una integración cultural muy amorosa. Entonces necesitamos que desarrollen habilidades como las que te nombré antes, mucha habilidad de empatía, mucha inteligencia emocional para gestionar sus propias emociones, las de sus equipos, las de los vínculos con los pares de la propia organización y la articulación con los pares de la organización con la que nos vamos a integrar. La habilidad comunicacional, incluso en contextos de incertidumbre, ser muy claros con la dirección que queremos transmitir para llegar a lo que queremos llegar. Así que bueno, en eso hicimos foco por lo menos este año. El desafío es enorme, me imagino. Enorme, perdón. Únicamente con ese merge que tienen por delante también, no sé cuándo termina, pero creo que eso debe ser muy desafiante. Y más aún también tocando un tema de estas nuevas generaciones que están viniendo hoy en día, que la gestión emocional justamente de las nuevas generaciones es aún más compleja. Y creo que los líderes ahí tienen un verdadero desafío, ¿no? Bueno, también tocas un punto clave, parece que esto está preparado, pero no, porque estas preguntas no las habíamos preparado. Por sobre todo en áreas muy nuevas, el crecimiento de los líderes, por lo general, viene más por habilidad técnica. Entonces, a veces no te da la vida tampoco para tener la madurez emocional que tenés a los 40 o a los 50, porque tenés 25 y estás a cargo de 10 personas con sus individualidades y sus problemas. Entonces, sobre todo en estos casos, creo que es muy relevante la formación en lo que tradicionalmente llamamos habilidades blandas, casi más que en habilidades técnicas. De vuelta, a mí no me gusta, a veces escucho un montón hablar de habilidades blandas escindidas de la habilidad técnica, pero incluso cuando estamos trabajando en áreas muy soft, la habilidad técnica es clave. Y si no la tenés, el resto se te cae como un castillo de naipes. Pero si no tenés las otras, probablemente vayas al fracaso. Entonces creo que el desafío de las generaciones más jóvenes tiene que ver con equilibrar los desarrollos de ambas. Barbie, veo que tenés un perfil medio académico y creo que... Eso ya te lo habían soplado, pero lo hemos manifestado. No, y me gusta que la pasión con la que haces tu trabajo, yo creo firmemente que la educación está atrasada en muchos conceptos y acá el desafío creo que tenés por delante es justamente llevar esta evolución por lo menos a la educación dentro de una compañía que es tan necesario. Vamos llegando al final de nuestro episodio. Y siempre me gusta que nuestros invitados den un consejo. En este caso, creo que lo vamos a orientar para el aprendizaje. Un consejo más que nada para las nuevas generaciones en lo que respecta justamente al mundo corporativo y de aprendizaje. ¡Wow! Súper fácil haces los cierres para tus invitados. Un montón. Deja de pensar un minuto. No tiene por qué ser muy profundo. No tiene que ser muy profundo. Soy una persona muy exigente. Bueno, creo que va alineado un poco a lo que acabamos de conversar. Bueno, personalmente a mí me gusta mucho aprender cosas nuevas y aprender cosas distintas todo el tiempo. Y creo que a pesar de la distancia generacional es algo que tengo en común con las generaciones más jóvenes. Me parece espectacular ir por ahí.
la posibilidad de darnos la oportunidad de pensar como nuestras carreras profesionales en un territorio mucho más amplio que generaciones anteriores, no dejaría de lado, alineado a lo que dije hace un minuto, el foco en el desarrollo de habilidades blandas, que son necesarias para el desarrollo profesional. Vos podés ser un experto técnico espectacular, pero tenés que aprender los códigos del ámbito en el que te manejás para poder hacerte tu lugar. El relacionamiento interpersonal, cómo presentar tu conocimiento, cómo discutir una idea, sin que eso se torne una discusión sobre egos o personas. Bueno, son aprendizajes que uno va haciendo. Así que sobre todo a los talentos más potenciados o inspirados, lo que los invitaría sería a poner como energía tanto en el aprendizaje técnico como en el aprendizaje de habilidades interpersonales, emocionales, etc. Me encantó. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Si necesitas acceder al mejor talento on demand y validado de Latinoamérica, o sos profesional y buscas trabajar en compañías líderes por proyectos de 6 a 12 meses, ingresa en www.weareseeders.com. Nos vemos en el próximo episodio.